El 4 de octubre de 1993 marcaría el inicio de algo muy importante para la industria de los videojuegos, ya que ese día saldría a la venta una consola que quizás hoy por hoy cayó en el olvido, pero te puedo asegurar que en ese momento fue la responsable de introducirnos a la quinta generación de consolas. Estoy hablando de la 3DO. Pero acá lo importante a tener en cuenta es que gracias a esto pasamos de los 16 bits a los 32, un cambio realmente importante y del que eventualmente no habría retorno. Pero bueno, recordemos que en el año 93 los juegos en 2D aún seguían a la orden del día, los arcades seguían funcionando y otras consolas como la Sega Saturn, por ejemplo, o la Atari Jaguar aún no veían la luz del día. Y si me preguntas a mí, creo que recién para mediados de los 90 la industria comenzó fuertemente a adoptar el 3D casi que exclusivamente como el único método para poder realizar los videojuegos. Pero por sobre todas las cosas, y más aún con el paso del tiempo, cuando hablo con amigos y gente conocida respecto a aquella época, siempre hay una frase que noto en todas las conversaciones: ¿cómo extraño los gráficos de la Play 1? Una frase que no necesita explicación, pero que aún así me resulta interesante, ya que para muchas personas su primera experiencia con juegos en 3D fue con esta consola. Y más allá de si vos tenías una Nintendo 64 o cualquier otra, se entiende el contexto de la frase. El tema es que, bueno, el tiempo pasó, llegó la sexta generación de consolas y lejos quedaron aquellos gráficos que en algún momento supieron ser vanguardistas, pero que hoy en día son solamente un mero baúl de recuerdos. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando un grupo de personas se pone manos a la obra para revivir estas experiencias? Y no estoy hablando de rescalar juegos con inteligencia artificial o darle algunos amenities propios de los tiempos que corren, como pueden ser, por ejemplo, resoluciones más grandes o mejor compatibilidad con controles. No, acá puntualmente estoy hablando de hacer un juego desde cero, pero que conserve esa estética propia de la frase que te dije hace unos momentos. El resultado es genuinamente increíble, y es por eso que hoy vamos a hablar de los remakes. Es increíble pensar que esto que estás viendo en realidad nunca existió en la PlayStation 1 y aún así se ve extremadamente parecido a lo que podíamos encontrar en aquella época. La mayor parte de esta estética, por llamarla de alguna manera, se da por ciertas limitaciones técnicas que tenía la consola. Es por ello que podemos ver algunas texturas deformándose o temblando, por ejemplo. Y vale aclarar también que los desarrolladores sabían de estas limitaciones y por lo tanto se las ingeniaban para poder sobrellevarlas. En algunos casos agregaban neblina, en otros jugaban de maneras muy ingeniosas con las perspectivas y también una práctica muy protagonista de esa época eran los escenarios oscuros. Todos estos elementos generaban una mezcla de terror y nostalgia, una combinación única que evoca sentimientos interesantes a la hora de jugar dichos juegos. Ahora la pregunta del millón es: ¿y por qué se volvieron tan populares últimamente? Mira, yo te voy a dar mi perspectiva, pero también me gustaría que me puedas contar la tuya. Lo que creo que está pasando es que mucha gente se cansó de la gran cantidad de remakes que estuvieron saliendo en los últimos años, que de vuelta pueden ser excelentes o mediocres, gustarte o no, pero es innegable que están explotando muchísimas franquicias que ya tienen 10, 15 o 20 años. Entonces lo que termina sucediendo es que a la hora de encontrar algún título que tenga buena narrativa y jugabilidad, nuestras opciones son cada vez más acotadas. Si a eso le sumamos nuestras pretensiones, como que por ejemplo queremos que sean sí o sí en 3D o que sean de un género en específico, nuestro rango de opciones decrece aún más. Y por lo tanto, para muchos, los remakes terminan siendo una muy buena opción. Principalmente por tres cosas: que son gratis, son cortos y son buenos. Estos son pilares fundamentales para cementar la popularidad del género en los próximos años. Por un lado, al ser gratis, todo el mundo puede acceder a ellos, sumado a que si disponen de jugabilidad online, vas a poder divertirte con amigos, y te digo más, si algún creador de contenido empieza a subir videos del mismo o a streamearlo, la popularidad del juego se va a ir por las nubes. Por otro lado, al ser corto, apela a un público objetivo que para mí está perfecto. Estoy hablando de aquellos que pudieron jugar con una PlayStation 1, pero que ahora de grandes no tienen mucho tiempo, ya que quizás su trabajo les demanda gran parte de su día, tuvieron familia o simple y llanamente no hay títulos que les despierten interés alguno. Por lo tanto, poder pasarte un juego de punta a punta en un par de horitas, la verdad que es un golazo y cumple con su objetivo. Y por último, pero no menos importante, cuando digo que estos juegos son buenos, realmente lo digo en serio. Los desarrolladores le ponen mucho esmero en lograr esta estética de la que veníamos hablando, pero por supuesto sin dejar de lado la jugabilidad o la narrativa. Esta suma de elementos resulta en un título que cuando logramos pasarlo nos deja diciendo: que lo parió, cómo me gustaría que los juegos vuelvan a ser así. Si bien a lo largo de este recorrido fui mostrándote brevemente algunos videos, tanto de juegos que salieron para la PlayStation 1, así también como de ciertos remakes, la realidad es que la mayoría de estos últimos solamente son un concepto. Es decir, nos sirven para darnos una idea de cómo se verían ciertos juegos con gráficos de aquella época,
pero por más interesante que nos parezcan, fueron simplemente creados con ese propósito. Dicho esto, lo que quiero compartirte es una pequeña lista de DMX, los cuales van a poder descargarse ahora mismo de manera completamente gratuita y que al menos a mí me resultaron muy interesantes. El primero del que te quiero hablar se titula Bloodborne PSX y me parece que no hay mucho que explicar acá, es literalmente lo que acabas de escuchar. Un juego que gráficamente me fascina y logra recrear extremadamente bien estos gráficos de PlayStation 1 de los que tanto veníamos hablando, pero además tiene ciertos detalles como que por ejemplo el audio se escucha mal, pero esto por supuesto siendo intencional. Recordemos que en un CD podíamos poner una cantidad limitada de información y es por eso que la compresión estaba a la orden del día. Claramente esto también afecta al audio, pero más allá de explicártelo, escúchalo vos mismo. Además, los niveles hacen uso de estos escenarios oscuros de los que te hablé. Entonces, por ejemplo, si prestas atención, a medida que avanzamos, se nos va a ir mostrando distintos elementos dentro del juego. Para redondear, realmente logra capturar tanto la esencia del juego original, así también como esa estética que tanto nos gusta de la PlayStation 1. Si querés descargarlo, puedes buscar en Google Bloodborne PSX y te vas a encontrar con algún link de descarga. Lo que más me sorprendió es que pesa menos de 150 megas. Pasando al próximo juego, vamos a hablar de BioEvil, un remake del primer Resident Evil. Acá nos vamos a encontrar con una vista isométrica de todos los escenarios y además cinemáticas recreadas para encajar en el estilo del remake. Vale aclarar que fue pensado como si hubiese salido en la Sega Mega Drive, la cual tenía 16 bits en vez de 32. Nuevamente, la ambientación está muy bien lograda gracias a la banda sonora y los gráficos. Si bien el juego no se encuentra terminado aún, vas a poder revivir gran parte de los acontecimientos que se dieron dentro de la mansión Spencer. Pasando al último de esta lista, quiero presentarte al Super Mario Odyssey 64. Sí, un nombre muy largo quizás, pero créeme que es una locura. Estamos hablando de que lograron recrear justamente al Super Mario Odyssey, pero con los gráficos del Super Mario 64, el cual había salido, por supuesto, para la Nintendo 64. Y la verdad es que la combinación entre uno y el otro nos da una perspectiva completamente nueva, ya que incorpora mecánicas de un juego nuevo en uno viejo. Y esto me parece súper creativo, además de ser un excelente homenaje a un juego que revolucionó el género de plataforma por aquella época. De cualquier manera, una palabra de advertencia, quizás se te complique un poco más encontrar este remake, ya que al parecer el link original está caído y solamente quedaron algunos archivos dando vuelta por foros de internet. No obstante, yo te puedo asegurar que si lo encontrás y conseguís pasarlo por completo, te van a dar ganas de ponerte de pie y aplaudir al creador porque francamente es sublime. Ya para ir cerrando, quería decirte que si buscas textualmente en Google o YouTube DMX jugables, vas a encontrarte con una gran cantidad de títulos muy interesantes. Igual, la gran mayoría están hechos en 2D. Si te gusta esa estética, te vas a volver loco de la cantidad que hay, pero te aclaro que todos aquellos que fueron hechos en 3D son escasos. Mención especial para el Compound Fracture, un juego que de tan solo verlo nos hace pensar en Dino Crisis, solo que esta vez con una perspectiva en primera persona, una narrativa diferente y una gran variedad de armas. Posta te digo, si tenés la oportunidad, seguí el desarrollo de cerca de este juego porque está muy pero muy bien hecho. Lamentablemente aún no se puede descargar, pero los desarrolladores están trabajando en él bastante tiempo. Todo parecería indicar que saldría por Steam, aunque por lo que se ve no sería gratis. Veremos qué sucede. Como estuvimos viendo, los DMX nacen como una forma creativa de revivir la historia y sensaciones de ciertos videojuegos, pero siempre nos queda esa duda de si realmente son algo pasajero, que simple y llanamente lo jugamos para ver qué onda, o si realmente hay algo mucho más grande que nosotros no estamos viendo. Digo, porque esto puede ser un momento bisagra para la industria, ojo con eso. Podría pasar que los desarrolladores innoven a través de limitaciones como ya ocurrió en aquella época. A ver, si bien hoy en día no estamos limitados en cuestiones de hardware o de software, los DMX nos recuerdan el poder de la simplicidad. No todos son gráficos de última generación y promesas difíciles de cumplir, algo que muchas veces los usuarios le terminan recordando a las empresas cuando estas últimas lanzan un juego AAA y es recibido pésimamente. Por otro lado, cada vez son más y más los desarrolladores independientes que se suman a la ola de los DMX, ya que ven en estos una forma de destacar y ser diferentes. Es gracias a ellos que logramos revivir el encanto de los juegos retro, permitiéndonos experimentar nuevamente la emoción de explorar mundos desafiantes, trayéndonos de vuelta esa sensación de misterio y exploración que sentíamos cuando éramos chicos. Y una cosa que me parece por demás importante es que como la mayoría de DMX no buscan conseguir ventas, pueden tomarse las libertades artísticas que quieran, algo que eventualmente termina impulsando la originalidad. Por contraparte, cuando
cuando vemos la industria actual de los videojuegos, parecería ser que todos siguen una fórmula preestablecida, intentando ser los más conservadores posibles para apelar al mayor público que puedan. En resumen, los remakes representan una forma de arte en constante evolución y que más allá de la nostalgia, ofrecen perspectivas únicas sobre el diseño de videojuegos y que además nos hacen reflexionar sobre cómo los elementos más simples pueden tener un impacto muy profundo. Pero entonces, ¿es una moda pasajera? Y mirá, la verdad es que si pudiera ver el futuro, hoy sería millonario. Pero más allá de la popularidad que puedan tener los remakes de acá a unos años, algo que queda bien en claro es que si la gente está interesada en ellos es porque realmente algo especial tienen. Entonces es probable que las empresas tomen ese interés como algo positivo para poder crear juegos nuevos y que se enfoquen en ciertos aspectos de la jugabilidad, diseño de nivel o narrativa de esos remakes. Con esto concluyo este video, yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en otra ocasión.